Hola, me llamo Crystal. Voy a preguntar a Eileen para mi español proyecto de entrevista. ¿De dónde eres? Soy de Pachuca, Hidalgo, México. ¿Tú le gusta México? Sí, me gusta mucho. ¿Qué significa inmigración para ustedes? Inmigración significa oportunidades, básicamente un mejor estilo de vida. ¿Cuál es tu memoria favorita de México? Mi memoria favorita de México es básicamente ahí podía salir todas las tardes. Después de la escuela iba a un parque con mis amigos y mis primos y mis hermanas. Y era muy divertido salir todos los días a jugar sin preocupaciones de que algo malo pase, o era muy libre allá. ¿Qué son sus cosas favoritas y menos favoritas de los Estados Unidos? Mi cosa favorita de los Estados Unidos es básicamente las oportunidades que he tenido y también diferentes culturas que vienen a los Estados Unidos. Me gusta cómo todo se puede combinar y aprender de diferentes personas de diferentes nacionalidades. Lo que no me gusta de Estados Unidos es de que a veces por haber tantas personas de diferentes nacionalidades nos separamos mucho y tenemos diferentes mentalidades también. ¿Hay una comunidad de personas aquí similar a México? Si no comunidad, ¿es tu experiencia más difícil? En Boston no he encontrado una comunidad mexicana. Originalmente soy de Chicago. Ahí sí hay básicamente la mayoría de latinos son mexicanos y fue muy fácil asimilarme a ellos. Aquí en Boston hay más personas de Sudamérica o del Caribe. Aunque todos somos latinos, aún así es un poco diferente la cultura. ¿Cómo es diferente el sistema de educación en los Estados Unidos que el sistema de educación en México? Es muy diferente. En verdad yo siento que en México te enseñan más. Desde la primaria te enseñan las ciencias que apenas aprendí en el college. En la preparatoria también te enseñan básicamente todo lo que es historia, física, ciencias. También te enseñan cosas de hacer como electrónica, y aquí yo siento que nada más te los enseñan si tú te vas a graduar en esa trayectoria. Cuando llegué aquí yo me sentía un poco más inteligente que las personas de mi escuela, sobre todo en matemáticas. ¿Qué sistema te le gusta mejor? Bueno, ahorita estoy acostumbrada al sistema de aquí, pero me gustaría más el sistema de México. ¿Quién se quedó atrás en su país? ¿Qué fue la parte más difícil? Mis amigos y parte de mi familia se quedaron en México. La parte más difícil de venir a los Estados Unidos y dejar fue básicamente mi cultura y asimilarme. Estaba muy joven cuando vine, a los 11 años, entonces no tenía mucho conocimiento de lo que es venir aquí. Yo creo que tuve que crecer mucho para venir aquí y asimilarme a la cultura. ¿Qué años fue tú cuando salí a México? A los 11 años. ¿Hablo inglés cuando llegó a los Estados Unidos? Si no, ¿qué fue tu experiencia al aprender inglés? Hablaba lo básico. Gracias a Dios mi papá hablaba un poco de inglés y él nos enseñaba inglés en México, pero era lo básico como manzana, los colores, las frutas. Cuando llegué a los Estados Unidos sí fue un shock, pero gracias a Dios tenía clases de ESL y mis clases eran en español. En quinto grado, sexto grado eran en español, y no fue hasta el séptimo grado que tuve que aprender inglés porque habían quitado dinero de las escuelas
entonces no había dinero para clases en español, para maestros de clases en español. ¿Qué quiere que los estadounidenses sepan de los inmigrantes y proceso de inmigración? Lo que quiero que sepan los estadounidenses de los inmigrantes es de que no todos venimos aquí por cosas malas. Todos venimos aquí para buscar un buen futuro, ya sea oportunidades de trabajo o educación. Algunos inmigrantes también quieren escapar de la religión o de las cosas que están pasando en su país, políticas también. Entonces, me gustaría que ellos supieran que no vamos a quitar oportunidades de ellos, porque usualmente hacemos trabajos que ellos no quieren hacer. Me gustaría que supieran que no venimos con malas intenciones a este país. ¿Fue tu inmigración proceso difícil o fácil? Para mí fue difícil, pero mi papá tuvo que esperar 25 años para tener la visa. Él empezó el proceso creo que en los 70s y apenas en el 2004 fue cuando le dieron la visa, y ya cuando era el 2004 ya tenían a su familia. Entonces nada más fuimos a inmigración, a la oficina de inmigración en México, y nos dieron la visa. Tuvimos que hacer 3 entrevistas. Sí, fue muy fácil. Creo que tuve suerte para venir a este país. ¿Hay elementos de su cultura que mantiene en su vida estadounidense? Sí, yo creo que los elementos que mantengo en mi vida diaria es la música. Me gusta mucho la música mexicana, también la comida. Trato de cocinar comida auténtica todos los días, pero es muy difícil conseguir los ingredientes. Y también cuando mi religión también la tengo, que es mexicana, católica. Yo creo que sí mantengo muchos aspectos de mi cultura al diario. ¿Cree usted que hay problemas de discriminación en los Estados Unidos? ¿Me puede explicar o dar ejemplos? Sí. Yo creo que sí hay problemas de racismo en los Estados Unidos. Bueno, ahorita en estos 4 años yo creo que se han visto más fuerte después de la elección. Por ejemplo, el simple hecho de que a nosotros los mexicanos nos vean como criminales, eso ya es caso de racismo. En específico a mí, lo que yo he pasado es gente no te mira bien cuando pasas caminando al lado de ellos. Nada más te ven como si fueras menos a ellos, inferior a ellos. También he visto las oportunidades. Es más difícil obtener oportunidades, por ejemplo, de trabajo, educación. A veces también es más difícil porque no tenemos mucho conocimiento de lo que es un trabajo aquí, ¿no? Solamente al principio cuando llegamos. Entonces a veces la gente no quiere que hables en tu propio idioma. Es difícil. ¿Hay partes de su cultura que siente la necesidad de esconder? En Chicago no. ¿En Boston? En Boston sí. Es la primera vez que vivo con gente que no son de mi cultura. Hay veces que siento que ciertas cosas ellos no asimilan conmigo. Entonces es difícil para mí. Por ejemplo, si pongo música en español, a veces es difícil. Siempre tengo que pensar, no van a entender, no les va a gustar. O también haciendo comida, a veces me preguntan, ¿qué es eso? Y a veces siento que tengo que esperarme hasta que no estén en casa, porque ciertas especies
crean olores y a veces siento que a mis compañeras no les gusta, entonces a veces siento que tengo que esperar hasta que ellas se vayan de la casa para que yo pueda cocinar a gusto. También siento como no hay mucha gente mexicana aquí en Boston, no es muy fácil poder hablar con otros latinoamericanos y poder enseñar mi cultura. Yo creo que aquí tengo que básicamente ver su cultura de ellos y yo asimilarme a su cultura de ellos en vez de que ellos puedan asimilarse conmigo. ¿Piensa que los Estados Unidos es un país receptivo a los inmigrantes? A ciertas ciudades sí, la mayoría son ciudades grandes, pero en país general no creo. ¿Qué piensa la gente del proceso de inmigración que no es verdad? Yo siento que la gente de los Estados Unidos no saben que no todos los inmigrantes somos indocumentados. Yo creo que ellos piensan que todos nada más cruzamos el río y nos venimos, especialmente la gente que es de Latinoamérica. Ellos piensan que todos somos mexicanos o que todos nada más, como dije anteriormente, nada más venimos a hacer desastres aquí. ¿Cómo piensa que las reformas migratorias sí, que ha propuesto Trump, piensa usted que las leyes de inmigración van a cambiar en el futuro? Yo creo que las leyes inmigratorias al momento no son justas para la gente, los inmigrantes, especialmente lo que es los centros de inmigración que ahorita tienen, no es trato justo a las personas. Esperemos que en el futuro sí cambien. Yo creo que ahorita, gracias a estos últimos 4 años, la gente está abriendo sus ojos y están tratando de ayudar a la gente inmigrante. ¿Cómo conecta usted en la persona de su cultura aquí? ¿Y hay una población grande y gente de su país aquí en los Estados Unidos? Sí, yo sí me conecto con gente de mi cultura aquí, como dije, en Chicago, también hay gente de México en California y en Texas. Aquí en Boston no he visto gente de mi cultura. Actually, sí vi a uno de mis pacientes en mi clínica, era mexicana y fue muy bonito saber que hay más gente como yo aquí en este país. Luego nos tomamos confianza y era muy bonito hablar con ella porque sentía que había alguien ahí para mí. ¿Qué tú pensabas sobre el americano suelo? ¿Tú pensabas es posible o imposible de compensar? ¿Es algo real para ti o solo una idea? Lo que yo pienso del sueño americano es, como dije anteriormente, oportunidades para la gente que viene a este país. Para mí personalmente mi sueño americano era obtener una buena educación y así poder ayudar a mis padres. Hay personas que tienen diferentes ideas de lo que es su sueño americano. Unos nada más quieren venir, tener un buen trabajo, una buena vida y poder comprar una casa. Pero desgraciadamente mucha gente no puede obtener estas cosas porque es muy difícil tener el dinero suficiente para comprar, por ejemplo, una casa. Y los trabajos que hay en este país para inmigrantes no pagan bien. Es muy difícil obtener el sueño americano para unas personas. Gracias a Dios yo fui afortunada de tener un buen lugar. Ahora ya compramos una casa en el 2013 y gracias a Dios mis padres me apoyaron para venir a la universidad y obtener mi diploma. Y para muchas personas la educación no está ni siquiera en su mente. Para otras personas sí, quieren que sus hijos salgan adelante. Y yo creo que la mayoría de las veces cuando los padres vienen a este país, su sueño americano es ver
que sus hijos hagan mejor que lo que ellos pasaron, que pasen por mejor vida. Muchas gracias por la entrevista sobre usted. Tu historia fue muy interesante. Okay. De nada.